Aquesta nit portem a un càrrec que pocs cops es valora i és dels qui més feina fan a l'ombra pel bon desenvolupament d'un club esportiu. Ell és en Francisco García Chica, des d'aquesta temporada coordinador de la Unió Esportiva Vilassar. Què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Aquesta temporada t'estrenes a la Unió Esportiva Vilassar amb aquest càrrec de coordinador. Què tal et trobes en aquesta nova funció? Bueno, nueva no, porque llevo muchos años, pero sí al cambiar de club, pues la verdad que tanto la directiva como la gente que hay ya antigua en Vilassar, muy bien. Están a mi lado y estamos súper contentos. ¿Es como esperaba esta función, este cargo? Bueno, te vuelvo a repetir que el cargo es lo mismo, lo que pasa es que tengo más trabajo. Más trabajo. Sí, el problema es cuando unificas clubs, como por ejemplo hemos hecho con la Fundación Sánchez Llibre, Sí. pues claro, hay dos clubs diferentes y la gente pues tiene formas de trabajar diferentes y al principio cuesta un poco, pero realmente la verdad que lo estoy llevando bastante bien. Sí, sí. ¿Qué es lo primero que tuvo que hacer al aterrizar en el club? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dio? Bueno, pues los primeros pasos, pues organizar el club como a mí me gusta que funcione, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues la gente que está trabajando conmigo, todos los entrenadores y todos, pues como están de acuerdo más o menos en cómo se hacen las cosas, pues Sí. no hay ningún problema. ¿Es diferente su forma de organizar un club a las de otros coordinadores? Por supuesto. ¿La por organiza de supuesto. una manera muy determinada? Porque supongo que eso le habrá dado resultados ya anteriormente, ¿no? Bueno, es importante que saber el nivel de cada crío y poner a cada crío en su nivel, cosa que cuesta porque los padres realmente casi nunca reconocen el nivel que tiene su hijo, ¿no? Y cuando le dices a un padre de subirlo de nivel, todo son flores y todo es muy bonito, pero cuando dices de bajarlo de nivel, eres Claro. una mala persona, ¿no? Claro, ¿es el contacto muy directo con los padres en este caso o se ha profesionalizado más el club en este sentido? No, yo soy una persona muy abierta y estoy siempre dispuesto a hablar con cualquier padre para solucionar cualquier tipo de problema, porque de lo que se trata es de que el crío esté bien y esté a gusto. ¿Cuáles son las tareas más duras de la coordinación? Pues sobre todo lo que te hablo antes, los padres, ¿no? Piensa que tenemos alrededor de 500 críos y cada crío tiene sus padres y cada uno ve el fútbol de diferente manera, que es la grandeza del fútbol, ¿no? Claro, hay que organizarlo un poco a gusto de todos, ¿no? En este caso, No, a gusto mío. al gusto suyo. Sí. Es imposible, a gusto de todos Claro. es imposible. Claro, siempre habrá divergencias en ese sentido. Por supuesto, pero cuando el trabajo es lógico y es normal, lo que se debe de hacer en un club, Sí. pues la gente poquito a poco va reconociendo que sí es así. ¿Cuáles serían los parámetros que sigue deportivamente hablando para organizar? Bueno, ya te digo, sobre todo el primero es encontrar entrenadores adecuados para la formación del crío, ¿no? Y luego, pues ya te he dicho, el poner cada crío en su nivel y trabajar sobre todo la mejora deportiva y todo lo que podamos ayudar en la educación del crío es esencial. Lo que sí es muy importante es que el coordinador, en este caso yo, le tienes que dar la misma importancia al mejor equipo del club como al más flojito, ¿no? Al más flojito. Sí, y esto pues hay gente que no lo hace. ¿La mayoría de los padres colaboran o se Sí. encuentra un poquito de todo? No, al principio la verdad que bueno, el cambio ha sido para la gente que estaba ya en Vilassar un poquito brusco porque no estaban acostumbrados, pero cuando se le ha explicado en las reuniones y se le ha hecho ver que es lo mejor para los hijos, bueno, los resultados están ahí. Con la fusión de la Fundación Sánchez Llibre, supongo que se han desmontado algunos equipos, se han tenido que montar otros. Este trabajo, los equipos se han visto muy perjudicados en ese sentido, deportivamente. ¿Cómo se sienten los nuevos, junto con los antiguos? ¿Cuál ha sido el proceso? La verdad es que no, porque lo que hemos hecho ha sido aumentar equipos. O sea, hemos creado más equipos por categoría y a partir de cada categoría pues tenemos máximo nivel en casi todas. Este año también tienen 2 equipos femeninos. También. ¿Ven una futura escuela en ese sentido o se van a Bueno, especializar también un poco más en el tema del fútbol femenino que está tan en auge? Yo la verdad es que el tema femenino lo desconozco porque nunca he trabajado, pero sí que hay una persona allí que se dedica al femenino y la verdad que estamos muy contentos de cómo va evolucionando la cosa. El cambio de césped también ha sido importante, ¿no? Sí, bueno, había que agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho, porque sí, realmente cuando tienes un campo de césped y el de tierra, pues es complicado ir a entrenar al de tierra, ¿no? Claro. Sí, nadie quiere ir,
pero bueno, han hecho un gran esfuerzo y la verdad que ahora está todo el mundo encantado. En ese sentido, supongo que habrá siempre una mejora deportiva, ¿no? Con unas instalaciones ya adecuadas. Sí, sí, por supuesto. Siempre que las instalaciones son mejores, el nivel tiene que subir, por supuesto. También ha habido cambios de sponsors, ha habido gente bueno, que... ahí sí que me gustaría hacer un poquito sí. de llamamiento a ver si hay algún sponsor que quiere colaborar un poquito, porque la verdad que la crisis se nota mucho. Se nota muchísimo. Muchísimo. En estos tiempos supongo que antes las empresas estaban más dispuestas a colaborar, que seguramente lo siguen estando, pero tal vez la capacidad de liquidez ya ha quedado bastante tocada con esta coyuntura económica, y por ello supongo que también se habrán visto afectados muchos clubs. En cualquier caso, también supongo que los padres como socios ya pagan sus cuotas y todo eso, se puede llegar a mantener más o menos una estructura deportiva, aunque siempre, evidentemente, lo que venga externamente mucho mejor. No, por supuesto, el fútbol base está clarísimo que son los padres los que lo tienen que mantener. Lo que pasa que independientemente de la cuota que puedas cobrar, puede ser más alta o más baja si encuentras sponsor. Ahora mismo la verdad es que la cuota es un poquito alta. Es un poquito alta, sí. Pero bueno, vale la pena, estamos en manos de un profesional, ¿no? Como es usted, ya con un bagaje, una trayectoria. Explíquenos un poquito su experiencia en este sentido. Sí, bueno, yo cuando acabé de jugar, jugué en el Mataró y en el Cerdañola de Mataró, pues me quedaba dos opciones, o jugar en veteranos o ponerme a entrenar. La opción de veterano la descarté porque no me traía. Y bueno, empecé a entrenar y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar. Un día me propusieron ser coordinador del Cerdañola, no tenía ni idea de lo que era, la verdad. Pero bueno, empezamos ahí, luego estuvimos 6 años, a partir de ahí estuve medio año en Premià, que no me fue nada bien. Luego estuve 12 años en el Pla d'en de Mataró. Sí. 6 años en la fundación y bueno, ahora empezamos otra etapa aquí en Vilassar. Muy bien, muchos años en Mataró, con muchos equipos, con muchos chavales que empiezan a jugar a fútbol. Enseguida, ¿piensa usted que enseguida se le ven las cualidades a un chico de los que, o sea, un chico que empieza, enseguida se le ve si va a despuntar o no? Bueno, sí, el que tiene condiciones innatas se ve de seguida, eso es fácil de verlo, y si luego hay un buen trabajo el chico va subiendo. El problema es el medio, ahí es donde tenemos que mejorar, es que el que tiene un nivel medio o bajo, ese es el problema para mejorarlo, pero con trabajo se consigue. Ahora mismo hay buenos jugadores en el club que usted dirige, en las categorías inferiores. Bueno, yo pienso que tenemos ahora mismo de las mejores canteras que hay, no te diría en Cataluña, pero sí una cantera importantísima, tienes que verlo a las clasificaciones en División de Honor. Supongo que los domingos, los fines de semana en general, también hay unos cuantos ojeadores, gente que va a ver a todos estos jugadores. En ese caso, ¿cómo lo lleva la parte del club, ¿no? Que vengan y que se puedan llevar a un jugador de la cantera? Bueno, a ver, explíqueme su opinión en ese sentido. Cuando te viene, por ejemplo, el del Barça, o el del Español, o el Villarreal, o el del Madrid, que no salen ahora de aquí de Vilassar, pues estás encantado, porque si se llevan a un crío es una promoción, ¿no? Es un pase importante para el crío y un orgullo para los que trabajamos ahí, ¿no? Y cuando vienen los demás de nuestro nivel, pues si se llevan algunos, pues es ley del futbolista, ahí no se puede hacer nada. Muy bien, pues le deseamos toda la suerte del mundo, señor Francisco García Chica, coordinador de la Unión Esportiva Vilassar. Esperamos tenerle en unos meses por aquí para que nos explique un poquito la evolución de la cantera y los resultados que seguramente se verán a final de temporada, si se hace un buen trabajo, y le deseamos toda la suerte del mundo. Esperamos verle pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Venga.